9:54 estamos conversando con el abogado penalista Julio Rodríguez para que nos explique qué es lo que está en juego en la audiencia que está teniendo lugar ahora, que concierne la lectura de la sentencia al expresidente Pedro Castillo. Pero nos decía usted que hay una opción básica que tomar. ¿Se le va a juzgar y condenar por rebelión o por conspiración? Si entendí bien, rebelión es más difícil probar. Correcto. Pero es lo que correspondería a lo que él pretendió hacer. Mientras que conspiración sería más fácil y en consecuencia probablemente la pena sería menos severa. Menos severa en ese extremo, porque hay que recordar que Castillo tiene 3 delitos que le imputan, no solo uno. No tiene el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública y tiene el delito de abuso de autoridad. Sumadas las penas con el de rebelión es que le da los 34 años que se han conocido públicamente. Pero si a Castillo yo le resto el de rebelión y le voy a aplicar el de conspiración, esa pena de 34, si mi memoria no me traiciona, va a acabar siendo algo así como 21 años. Entonces va a bajar considerablemente, pero evidentemente va a ser igualmente una pena bastante elevada, ¿no? Claro, habíamos dejado abierta la discusión sobre si se tienen las pruebas suficientes para que esto se considere rebelión o conspiración. Ahí estaba el debate. Correcto. Y lo interrumpimos por la pausa, pero usted estaba explicando por qué está convencido de que esto sí es rebelión. Hagamos otra vez el símil de lo que conversábamos previamente con el caso Vizcarra. Los abogados de Vizcarra que dicen, no tengo una prueba donde se vea a Vizcarra recibiendo la plata. Un momentito, estamos hablando de cohecho. No tengo que acreditar que se recibe la plata, basta la promesa. Después, no tengo la prueba en donde yo pueda acreditar qué hizo con el dinero. No necesito eso. Ello se requiere para lavado de activos, otro delito. Exactamente la misma razón tiene que haber acá. El delito de rebelión no me va a exigir, como la defensa de Castillo estaba pretendiendo, que empuñe un arma, una ametralladora o un rifle el presidente de la República. Estas maneras de disrupción del orden constitucional pues son propios de la década del 50 hacia atrás del siglo pasado. El día de hoy lo que se valora es que la persona tenga la capacidad de dar las instrucciones a quienes detentan el poder militar, que tienen las armas. Y en un estado como el nuestro, a diferencia, por ejemplo, del norteamericano, un estado como el nuestro de restricción de uso de armas para civiles, el único que es capaz de poder dar una orden de esa magnitud es el presidente de la República por mandato de la Constitución. Por lo tanto, para mí no hay ningún tipo de inconveniente de que él pueda ser imputable por rebelión y que lo que ha hecho la Fiscalía y la acreditación que ha presentado a juzgamiento, para mí sí alcanza para que sea condenado por rebelión. Y si fuera conspiración, ¿con quiénes habría conspirado? Entonces, ahí con la conspiración yo relativizo, porque a diferencia de rebelión, que necesito 3 o más, en conspiración necesito 2. Según la norma. Por lo tanto, necesito menos personas. Y ahí la conspiración, según lo que entiende también la Fiscalía, se habría realizado con Chávez y con Torres. Entonces, ahí tendría... Primera ministra de la época, hoy asilada en el Embajada de México, y el señor Aníbal Torres, que fue primer ministro, pero que en ese momento era asesor. Así es, correcto. Con eso le basta a la sala para poder condenar por el delito de conspiración. En el caso de que se condenara a Betsy Chávez, y tomando en cuenta la situación en la que se encuentra ahora, está asilada en la embajada, ¿qué acciones puede tener o hacer, digamos, finalmente, qué acciones puede tomar el gobierno peruano con relación a ella? ¿Puede pedir la extradición a México? No. 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 México, según el Tratado de Caracas, México es el Estado asilante. Eso quiere decir que mientras tenga o goce del asilo es intocable. Correcto. En la práctica. En la práctica van a haber 2 circunstancias que permitirían que cambie ello. Primero, que México le deje sin efecto su asilo. Segundo, que Chávez decida viajar a otro país. Y en cualquier otro país del mundo ella va a tener vigente una orden de captura, que de hecho por ya Interpol. está. Así claro, es. se ha emitido ya la orden de captura. Pero me refiero, esto significa que entre tanto vamos a tener a Betsy Chávez en la embajada, porque el salvoconducto también no hay ninguna decisión adoptada sobre el tema. A ver, lo que ha hecho el Estado peruano es solicitar una consulta internacional respecto a si debe o no debe emitir el salvoconducto, tomando en cuenta que se le está otorgando un asilo político
a quien ha cometido un delito y que no se está cuestionando su involucramiento en la política nacional, sino lo que se le está cuestionando ¿Y la situación de Aníbal Torres cómo puede terminar? Aníbal Torres puede acabar con una orden de internamiento también en un penal, si es que la pena que se le coloque es la pena que está pidiendo la Fiscalía. No estamos hablando ¿A pesar de la edad? A pesar de la edad, pero lo que acuérdense ustedes que lo que dicen allí es que va a tener que acreditar falencias de salud, y esas falencias de salud le tienen que determinar al tribunal tomar en consideración si es que la pena la va a cumplir en su domicilio. Podría en todo caso cumplir, claro, a eso me iba a referir también, que se quede en su casa. Que se quede en su casa, sí, en su casa encerrado, ¿no? Porque sería, entre comillas, trasladar la cárcel a su domicilio. Pero ojo, eso no es inmediato, que es lo que yo he escuchado erradamente. Tristemente, como lo he dicho hace un momento, eso nunca es ser motivo de alegría para nadie. La situación carcelaria en un país como el nuestro de verdad es deplorable, no es comparado con lo que sucede en otros países. Entonces, que una persona de esa edad vaya a un penal es evidentemente algo triste, pero va a tener que ir a un penal previamente y de ahí van a tener que valorar si sus condiciones de salud ameritan que vaya a su domicilio a purgar el resto de la pena. Señor Rodríguez, entre las posibilidades de acción legal del Estado peruano, parece que lo que se quiere hacer es una gestión ante la OEA para que se modifique los términos de la Convención de Caracas. ¿Cómo ve esa posibilidad y su aplicación retroactiva? A ver, la posibilidad de modificar evidentemente siempre es posible en la medida en que no se trate de tratados respecto a derechos humanos. Por lo tanto, en ese aspecto el tratado sí puede tener modificaciones y esto puede reclamarlo el Estado peruano. Eso es correcto. Pero si es que finalmente eso se aprueba, no se puede aplicar retroactivamente, porque la aplicación retroactiva sería in malam partem y eso está restringido porque nosotros tenemos en la Constitución, a diferencia de otros países que no lo tienen, el principio de favorabilidad, que tiene rango constitucional. Siempre debo aplicar la ley más favorable al reo. Muy bien, muchas gracias por sus explicaciones. Lo hemos hecho desbordar de su campo penal para hablar sobre derecho internacional, pero lo ha hecho con mucho conocimiento. Muchas gracias por su presencia y sobre todo que ha sacado una conclusión clara y radical, ¿no? Hay que saber qué cosa es lo que quiere gestionar uno antes de lanzarse a un procedimiento complejo. Muchas gracias, señor Rodríguez, por su presencia y durante el día seguiremos con interés esta audiencia que está lejos de